Y seguimos aquí en el caché de Ángeles. Y bueno, con Alberto Hidalgo, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y poder ilustrarnos acerca de estos temas. Alberto, ante estos problemas en el ámbito de las leyes, No podemos decir, digamos, que tenemos una legislación perfecta, pero sí hemos conseguido avances importantes y de manera muy resumida, lo que ahora falta es hacer un esfuerzo grande para que las políticas públicas que ya están aprobadas, que ya están diseñadas, que ya están formuladas, se implementen y se desarrollen de una manera correcta, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente, ¿no? Tenemos el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia también, ¿no? El primero depende del MINSA, el segundo depende del Ministerio de la Mujer, y que son planes importantes, que nos dan instrumentos justamente para trabajar hacia las políticas públicas del acceso a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Muchas veces el problema de esto es, uno, no hay voluntad política para implementar las políticas que ya están aprobadas, y dos, no hay una asignación presupuestal adecuada para que las políticas públicas diseñadas se puedan implementar y se puedan efectuar, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, como dos planes importantes, ¿no? Que luego también está el Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Obviamente también tenemos una ley recién aprobada ahorita hace unos meses, una de las últimas leyes aprobadas en la gestión de Ollanta Humala, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que también abarca la protección justamente contra la violencia hacia los menores de edad, niños, niñas y adolescentes que viven todavía en el hogar familiar. Entonces sí hay digamos, todo un conjunto de políticas públicas que nos sirven para luchar contra estos problemas. Falta presupuesto y falta voluntad política, ¿no? y dime, ¿dónde se encuentran estas políticas? ¿Dónde podemos informarnos? ¿Cómo lo buscamos? Porque muchos de nosotros, imagino que también los jóvenes, quisieran saber cuáles son sus derechos para poder organizarse y poder exigir al gobierno que se cumplan estas políticas, porque son justamente lo que les defienden. Y ahora veo que hay bastantes grupos de jóvenes ya organizados, ¿no? Y que ahora están saliendo a las calles justamente a marchar por sus derechos. Sí, justamente el Estado tenía que ser mucho más transparente, ¿no? En informar justamente de cuáles son los instrumentos que tenemos a nuestro servicio como ciudadanos y como ciudadanos para que se respeten nuestros derechos, ¿no? Tristemente y lamentablemente es una hazaña al final del ciudadano, ¿no? El tener que buscar las leyes y las políticas públicas que existen para defender nuestros propios derechos, ¿no? Entonces sí es un trabajo complejo, pero sobre todo Internet hoy por suerte es una fuente de información importante. En la web de los ministerios se pueden conocer estos planes, sobre todo en la web del Ministerio de la Mujer, luego también en el peruano, que yo sé que no es, digamos, de muy fácil acceso, pero ahí salen todas las políticas públicas que se aprueban, ¿no? Y que entran en vigencia. Entonces ahí están, y luego hay muchas ONGs que justamente nos encargamos de trabajar con grupos de sociedad civil, con los grupos poblacionales, y que justamente también podemos dar talleres de empoderamiento y información para que justamente los jóvenes sean conscientes de los derechos que tienen y puedan tener información para defenderlos, ¿no? Y estas leyes que se han dado, porque me imagino de que deben ser varias páginas, ¿no? Hay que leerlos y analizarlos. ¿Se encuentran en la página de PRONSEC? ¿Se pueden ubicar ahí? Sí, más que las leyes en sí mismas, en PRONSEC sobre todo tenemos un área una sección en la página web que es www.pronsex, terminado en x.org, en la sección de publicaciones. Tienen más que las leyes en sí mismas, análisis, artículos, publicaciones, investigaciones que nosotros hacemos analizando primero la realidad de los y las adolescentes, ¿no? Y luego también interpretando cuál es el nivel de cumplimiento de esas políticas públicas, porque muchas veces son políticas públicas aprobadas, pero como decía antes, poco desarrolladas y que más bien se incumplen, ¿no? Y bueno, tratando de ser futuristas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta más que trabajar ahora, así como están las cosas, ¿no? Para evitar que nuestros jóvenes adolescentes sean tan vulnerables ahorita? ¿Qué es lo que necesitamos de lo que, situaciones en las cuales vamos a necesitar una respuesta ya, otras a mediano plazo y otras a largo plazo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay un conjunto, justamente lo estábamos comentando entre los dos bloques, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que afectan a la salud sexual y reproductiva de toda la ciudadanía que también son aplicables, por ejemplo, para los y las jóvenes y los y las adolescentes. Por ejemplo, el acceso en servicios de salud públicos, en establecimientos de salud del Estado, a la píldora del día siguiente, ¿no? O sea, yo creo que es un tema interesante porque justamente también tiene que ver con una cuestión de clases sociales, ¿no? O sea, quien puede, como con el aborto, va y se lo costea en unas condiciones mucho más seguras y mucho más cómodas que las personas, mujeres adolescentes que no tienen esos recursos, y con la píldora del día siguiente pasa parecido, ¿no? Al final es una cuestión que tiene que ver también con el nivel socioeconómico, y ahí en la píldora del día siguiente me gustaría recordar para algunos discursos que se escuchan de que es un método abortivo, ¿no? Que quien dice que esa píldora no es un método antiabortivo, o sea, abortivo, perdón, no lo decimos las ONG solamente, ¿no? Sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que no son grupos, creo, que sospechosos de ser ninguna ONG, sino que son agencias de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también afecta a los adolescentes, por ejemplo, el hecho de no poder acceder a una píldora el día siguiente cuando se tiene un embarazo no deseado, porque hay que recordar que, por ejemplo, los adolescentes, hay una alta tasa de embarazo no deseado que tiene que ver con la violación, y en este país el aborto, la interrupción del embarazo en caso de violación sigue estando penalizada en el Código Penal, tristemente, ¿no? Entonces, hay problemas, yo creo que urgentes, o posiblemente los más urgentes, que no solamente afectan a los adolescentes, sino que afectan a las mujeres en general, y hay que colocar eso. Sobre las políticas públicas, yo creo que, como decía antes, quería complementar un poco lo que explicaba antes. Hay políticas que ya están aprobadas y que hay que implementar, y hay otras que hay que empezar, ¿no? Por ejemplo, el Perú ha firmado la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, pero no la ha ratificado todavía el Congreso, ¿no? Entonces ese va a ser también un instrumento muy importante, porque, por ejemplo, es un instrumento internacional que recoge mucho de las reivindicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos de la juventud. Recoge, por ejemplo, la no discriminación por orientación sexual, que en el Perú es un tema todavía muy trabajado, poco trabajado desde las políticas públicas, y que el tener instrumentos internacionales que nos amparen y que nos protejan en esos temas también va a ser un avance, ¿no? Ese, por ejemplo, es un tema de los pendientes también en políticas públicas. En ese convenio internacional también está el tema del programa de salud, acceso a programas de salud para adolescentes. Claro, educación sexual integral también está recogida en la convención, ¿no? En el caso de que se apruebe, esos tratados son vinculantes para el Perú, tanto como la Carta Constitucional misma, no tiene el mismo rango de obligación, ¿no? Entonces sí sería muy importante que el Perú lo firmase. ¿Quién está haciendo el seguimiento para ese documento para que el Perú se pueda ratificar? No, al final las ONG somos las que estamos haciendo un poco de vigilancia para conseguir no solamente que el Perú firme esa Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, sino otras convenciones de derechos humanos que tiene pendiente de firma o de ratificación y que son importantes. Por ejemplo, tiene pendiente la Convención Interamericana de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, tiene pendiente la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que va a ser muy importante para los temas de diversidad sexual y de género, ¿no? Las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Entonces tiene como varias convenciones importantes sobre derechos humanos que van a ser un paso y un avance grande cuando sean firmadas y ratificadas por el Perú, ¿no? Acá hay un problema, ¿no? La voluntad política muchas veces está supeditada lamentablemente que el Perú está muy influenciado por el extranjero, y eso es lo que ha hecho un gran obstáculo para que estos temas avancen, porque inmediatamente la iglesia y las organizaciones religiosas, entre comillas, pro vida, que pro vida para mí la verdad de las cosas no tiene nada, porque nuestros jóvenes se están muriendo justamente por los abortos inseguros y hasta se están suicidando. Entonces, disculpen, ¿no? Acá hay una realidad que no tiene nada que ver con la religión, con la Iglesia Católica, porque nosotros estamos viviendo en un estado laico que nos está reclutando, y que nuestros congresistas, esperemos ahora, en este nuevo gobierno, entiendan que la Iglesia a su templo, que inculcan sus ideologías con sus fieles, pero el Estado peruano no puede desamparar estas cuestiones de influencias religiosas y desamparar a nuestros jóvenes.
Sí, así es, ¿no? Sobre las marchas por la vida, son marchas por algunas vidas al final, porque hay otras que parece que no importan, ¿no? O sea, las personas que mueren todos los años asesinadas en este país por ser trans no le importan las marchas por la vida, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría ver alguna pancarta o algún cartel en esas marchas, ¿no? Que se defienda la vida de las personas que LGBT, por ejemplo, ¿no? Como tú comentas, Ángela, trabajar estos temas de la sexualidad sin tener como marco clave el Estado laico es inútil, ¿no? Porque en este caso y en este país puede ser la religión católica, en otros países del mundo es la religión islámica, da igual, al final, o sea, no es algo contra la religión católica, no tenemos nada contra ninguna confesión religiosa, las respetamos todas, pero también queremos que se respeten los derechos humanos de las personas y eso está por encima de todo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, el nivel del Estado laico también se ve, por ejemplo, en el escándalo que se creó en algunos sectores cuando algunos ministros o algunos congresistas han pedido que se quite el crucifijo, la cruz, cuando han juramentado su cargo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que trabajar, no solamente pasa en el Perú, pasa en todo el mundo latino y bueno, es una cosa que tenemos ahí, ¿no? Las religiones son para los templos, como tú bien decías, y las políticas públicas son para todos y todas y tienen que ver con unas instituciones de un Estado que es laico. Y bueno, es importante también tocar el tema de que nuestras niñas, nuestras jóvenes adolescentes cada vez están creciendo de una manera más liberada porque quieren sentirse personas con identidad, con personalidad y ejercer una libertad y ejercer poder de decisión, ¿no? Porque así lo quieren, ¿no? Así lo han empezado a asumir y lo están viviendo. Entonces, si ellas quieren ponerse un chorcito, quieren ponerse un polito, no se están poniendo ningún escaparate y nadie tiene por qué violentarlas para nada. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, no hay ninguna justificación, absolutamente ninguna, para el acoso sexual y menos para la violación sexual. Entonces, quien quiera utilizar esos tipos de argumentos para esconder otro tipo de cosas es un problema de él o de ella, ¿no? Pero acá somos ciudadanos libres, somos ciudadanas libres para vestir y para comportarnos como buenamente deseemos, ¿no? Y una faldita corta no le da derecho absolutamente a nadie para ningún tipo de acoso, ¿no? O sea, eso yo creo que hay que tenerlo muy claro y ese tipo de discursos esconden un machismo grande y peligroso además porque es un machismo que mata a muchas mujeres al año en este país como en tantos otros, ¿no? Así que yo creo que son discursos que hay que combatir por fortuna y yo en eso creo que estamos de acuerdo, igual que cada vez son las y los más jóvenes las que se empoderan, salen a la calle y se organizan, o sea, yo creo que también pasa con las mujeres, ¿no? La marcha que vimos el pasado sábado no la hubiésemos visto hace 10 años en el Congreso. Yo creo que es muy importante que se celebrar, ¿no? Y no solamente mujeres, ¿no? Sino familias, hijos, hombres, todo tipo de gente. Y bueno, hay que darnos cuenta y analizar de que estas políticas públicas se tienen que dar, que no podemos seguir viviendo tapándonos los ojos, porque como es un tema que muchos no entendemos o no queremos entender, hay que afrontarlos. Hay que empezar a romper estas barreras, hay que acercarnos a nuestros hijos para evitar que se pongan nuestros riesgos, hay que aconsejarles bien, y ni siquiera aconsejarles, porque a veces uno trata de aconsejarles y termina poniéndolo a la defensiva al joven adolescente, sino sugerirle para que él ese joven adolescente, esta joven adolescente tenga de dónde escoger y que pueda tener una decisión acertada sobre su vida, pero que conozca cuáles son las alternativas. Te vas por acá, te vas por acá, te vas por allá y la que tú decidas, no la que yo te imponga, la que tú decidas lo hagas con responsabilidad. Lo asumas con responsabilidad, porque uno es todo un proyecto de vida, es toda una vida que se echa a perder porque va a tener que renunciar a sus sueños, a sus metas, a sus objetivos, porque al final va a terminar siendo una madre adolescente, probablemente abandonada, o un par de niños adolescentes con un hijo que lamentablemente no van a poder sacar adelante como quisiera, ¿no? Hay todo este tema también de la inmadurez, hay todo este tema de la falta de experiencia para criar, porque nadie nace sabiendo ser madre, padre, eso se tiene que aprender. Entonces, para tener un hijo hay que tener
pasado, es suficiente, eso yo lo he vivido. Entonces, yo creo que es importante quitarnos ya todas estos prejuicios, todas estas cosas que nos meten en la cabeza. Hay que ser más comunicativos, porque eso se aprende en casa, en el colegio. Lo vamos a mal aprender de los amigos o de los vecinos, te van a dar una información que probablemente no esté acertada y sobre todo acceso a los condones y también acceso a las Sí, yo creo que esa es la idea final, ¿no? Que queremos sexualidades más informadas, queremos sexualidades menos prejuiciosas justamente para que seamos más libres. Yo creo que con información y justamente con conciencia sobre los derechos que tenemos también en el ámbito sexual y reproductivo vamos a ser más libres, que al final creo que todas y todos aspiramos a eso, ¿no? Bueno, Alberto, te voy a agradecer mucho Gracias. por toda la información que nos has traído. Esperemos que estemos aportando a estas autoridades, que se pongan la mano en el pecho, que tengan la voluntad política para poder aprobar el presupuesto para todos estos planes que ya existen, ¿ya? Y que se tienen que implementar, que por las puras es que tenemos estas leyes de protección a nuestros hijos jóvenes adolescentes y en que no se van a implementar. Es lo mismo que nada, ¿no? Solamente lo tenemos en papel, no, queremos realidades, ¿no? Y bueno, gracias a Pronce y espero tenerte en un otro momento Encantado. aquí en este programa Escucha de Ángela.